Madre mía, el salseo turco no para y esto es más gordo de lo que pensábamos. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿os acordáis de esa supuesta bronca brutal que tuvieron hace poco? Pues resulta que la cosa va mucho más allá y la razón de esa pelea, nadie la veía venir. Agárrense porque lo que les voy a contar les va a explotar la cabeza. A ver, seamos sinceros, todos creíamos que era un típico drama de pareja famosa, ¿no? Que si celos, que si diferencias irreconciliables, que si ya no se aguantaban. Lo normal, lo típico. Pero, error. Los que están cerca de ellos, los que saben de verdad, dicen que el motivo de la ruptura, de esa tensión que hizo saltar chispas, tiene que ver con un tercero en discordia, pero no como uno se lo imagina. No es que se hayan liado con otra persona, que sería lo fácil de creer. Esto va por otro lado. Y es que al parecer la que está montando el lío es la hermana de Hande. Sí, has oído bien. La mismísima Gamze Erçel, que siempre se nos presentó como la hermana perfecta, la que apoya a Hande en todo. Pues resulta que hay rumores, y de los gordos, de que Gamze le ha estado metiendo cizaña a Hande contra Kerem. ¿Por qué? Aquí viene lo más jugoso. Muchos dicen que Gamze, que también tiene su carrera en el mundo de la moda y la publicidad, veía a Kerem como una amenaza. ¿Amenaza de qué? Pues de quitarle protagonismo a su hermana, o de que Hande se centrara demasiado en la relación y descuidara su carrera, y por ende, la de ella misma. Ojo que a lo mejor Gamze se sentía desplazada, que antes Hande dependía mucho de ella, y ahora con Kerem pues las cosas cambian. Imagínense la escena, esto es pura especulación mía, ¿eh? Pero yo me imagino a Gamze diciéndole a Hande, pero amiga, ¿no ves que Kerem te está desviando? Él tiene su mundo, tú tienes el tuyo. ¿No te das cuenta de que te estás volviendo un poco sumisa a él? Y claro, Hande, que es muy impulsiva y confía plenamente en su hermana, se lo ha tragado entero. Y ahí es donde explota todo. Kerem, que a lo mejor se da cuenta de que algo no cuadra, de que Hande le está poniendo muros, de que las conversaciones son tensas. Y cuando intenta hablarlo, cuando intenta entender qué pasa, se encuentra con una Hande que le echa en cara cosas que a lo mejor ni él entiende del todo, porque todo viene filtrado por la opinión de Gamze. Lo que yo creo que está pasando es que Gamze, en un afán de proteger a su hermana, ha creado una especie de burbuja tóxica alrededor de la pareja. Y Kerem, que es un tipo listo y sensible, se ha dado cuenta de que hay una mano negra manejando los hilos, y eso, señores, es insoportable en una relación. Es como si te pusieran la zancadilla constantemente sin saber por qué. Piensen en esto, Hande y Kerem, una pareja que parecía tenerlo todo, que era envidiada por millones. Y de repente se rompe. Y la explicación más simple, la más humana, es que a veces incluso las personas que más queremos pueden ser las que más daño nos hagan, sin querer o queriendo. A lo mejor Gamze no pensaba hacerle daño, pero sus intenciones, sus miedos, han terminado por destrozar una relación que parecía tan fuerte. Y ahora, la pregunta del millón, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que realmente la hermana de Hande ha sido el factor clave para la ruptura?